Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Qué son las alteraciones del equilibrio ácido-base? Bien, la sangre de un ser humano debe de mantenerse siempre en un rango de pH estable. Ese rango está de 7.35 a 7.45 unidades. Cuando nosotros ingerimos alimentos y son metabolizados o realizamos cierto tipo de actividades, generamos ácidos volátiles y ácidos no volátiles. ¿Qué son los ácidos volátiles? Bien, por ejemplo, en el caso de la respiración celular, saben ustedes que esta reacción pues es la que dicta de manera general cómo funciona este mecanismo y se genera por cada reacción de este tipo 6 moléculas de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se considera un ácido volátil. El metabolismo de los alimentos normalmente genera hidrogeniones, o sea, moléculas de hidrógeno. Cuando nosotros realizamos actividad física, nuestra alimentación, etcétera, todo eso que genera ácidos volátiles como el CO2 y no volátiles como el láctico, el sulfúrico, que cuando se disocian nos van a aportar los hidrogeniones, el cuerpo tiene un sistema buffer o sistema de tamponamiento para evitar los cambios bruscos de pH en nuestra sangre y que se mantenga en ese rango de 7.35 a 7.45. Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros debemos de saber es que nuestro cuerpo en su sistema buffer de tamponamiento, que es el más usual, es el cual tiene al bicarbonato como tamponador de los ácidos no volátiles, como serían los que les acabo de mencionar que aportan hidrogeniones, y el CO2 luego al combinarse con agua por efecto de la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico. Entonces esta reacción que ustedes están viendo en pantalla es la que hace que no haya cambios bruscos de pH cuando nosotros estamos aquí en este caso, pues haciendo actividades físicas, ingiriendo alimentos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si vienen hidrogeniones producto de la generación de ácido láctico, estos hidrogeniones en una condición normal te generarían un cambio brusco de pH hacia la baja y eso comprometería las funciones corporales, pero eso no sucede porque ahí el bicarbonato está como tamponador, entonces captura esos hidrogeniones, forma ácido carbónico, puede eliminar los hidrogeniones mediante las vías urinarias. El CO2 se puede combinar producto de la anhidrasa carbónica con agua para formar ácido carbónico. Cuando hay exceso de este mismo, se exhala por la vía respiratoria y los hidrogeniones se excretan por las vías urinarias. Todo este proceso hace que mantengamos nuestro pH sanguíneo en el rango de 7.35 a 7.45. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si tú consumes un refresco, una Coca-Cola, que tiene un pH superácido que ronda las 2 unidades, pues este sistema tamponador va a hacer que el pH de la sangre siempre se mantenga de 7.35 a 7.45. De igual manera, si tú consumes agua alcalina, de esa que se está promocionando hoy en día, también van a tamponar esa alcalinidad para dejarlo en 7.35 a 7.45. El punto de esto, de las alteraciones del equilibrio ácido-base, de lo que debemos de comprender, es que este sistema puede llegar a fallar. Y cuando llega a fallar, normalmente pone en riesgo la vida del ser humano. ¿Qué es lo que tiene como base química el funcionamiento de este sistema tamponador? Bien, eh, cuando el cuerpo humano tiende a mantener ese equilibrio para tener la sangre amortiguada en el pH de 7.35 a 7.45, la proporción que hay que mantener de dos moléculas es
de 20 a 1. ¿Cuáles son esas moléculas? Las pueden ver ustedes ahí. Son el bicarbonato y el dióxido de carbono. Ese bicarbonato respecto al dióxido de carbono en nuestro cuerpo tienen que estar en una proporción de 20 a 1. Por cada 20 moléculas que tengas de bicarbonato o hidrógeno carbonato, como le quieran llamar, tienes que tener una de dióxido de carbono en tu cuerpo. Si se mantiene este equilibrio, o sea, esa proporción 20 a 1, vas a tener tu pH de la sangre en ese rango, el cual te da un funcionamiento óptimo a tu cuerpo. ¿Por qué este rango de 20 a 1? Bien, químicamente vamos a ver por qué se necesita ese rango de 20 a 1. Entonces, yo tengo acá arriba que por cada 20 unidades de bicarbonato tengo que tener un dióxido de carbono. Nosotros ya conocemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que la puse ahí debajo de la reacción de disociación del ácido carbónico, en la cual el pH es igual al pK más el logaritmo base 10, y en el principio general de la ecuación de Henderson-Hasselbalch dice hay que hacer el logaritmo de las fracciones protonadas entre las fracciones no protonadas, o lo que está en el caso de este ácido carbónico ionizado contra lo que está no ionizado. Puse ahí una A con el signo negativo para esquematizar a un anión, o sea, algo que está ya ionizado, y puse en la parte de abajo HA para esquematizar a lo que está no ionizado. Si yo sustituyo lo que está ionizado contra lo que está no ionizado, o le podemos llamar disociado contra no disociado, pues podemos ver que ahí en la ecuación yo sustituí la disociación del ácido carbónico. Arriba tengo al bicarbonato, o sea, el ácido carbónico disociado, y abajo tengo al ácido carbónico. Vean que el ácido carbónico coincide con HA, con lo que no tiene carga, y el bicarbonato con lo que tiene carga. Entonces, aquí en esta parte yo tengo que hacer una corrección, una sustitución. En el cuerpo humano vamos a ver más adelante que es muy difícil medir el ácido carbónico. El ácido carbónico es sumamente difícil de medir. Lo que es fácil de medir es el dióxido de carbono. Entonces, aquí en este caso, como el ácido carbónico es equivalente en proporciones al dióxido de carbono, yo en la ecuación voy a sustituir, ahí vean lo que hice, que en vez de tener, en este caso, ácido carbónico, ahora tengo en la parte de abajo de la fracción bicarbonato, y que de una vez sustituí donde dice pK, el valor del pK del ácido carbónico, que es 6.1. Entonces, ahora la ecuación la tengo en fracciones que puedo medir en la sangre. Puedo medir en la sangre los niveles de bicarbonato, puedo medir los de dióxido de carbono, que serán equivalentes a los de ácido carbónico, y tengo el pK, que es la constante de disociación cuando se tiene en equilibrio la disociación, que tengo yo en la reacción del ácido carbónico, que esté 50% en iones y 50% no ionizado. Entonces tengo yo aquí en este caso esta ecuación, y vamos a resolverla. Esa ecuación de pH, vean que ahora yo le puse la proporción que les había mencionado que tiene que mantener el cuerpo humano. Tengo que tener 20 moléculas de bicarbonato contra cada molécula de dióxido de carbono. Mi proporción tiene que ser 20 a 1 para mantener el pH de 7.35 a 7.45. Si yo hago aquí en este caso, pues obviamente quito el bicarbonato y el dióxido de carbono y dejo nada más los valores numéricos, sería 20/1. Dejé solamente los valores numéricos para resolver la ecuación. Entonces hago el logaritmo de 20/1, que 20/1 me va a dar 20. Entonces aquí en este caso el pH va a ser igual a 6.1 más el logaritmo de 20. Si ustedes hacen en su calculadora el logaritmo de 20, va a ser
1.3. Entonces el pH que nosotros vamos a tener en la sangre va a ser 6.1 más 1.3, y si nosotros tenemos en nuestro cuerpo esa proporción 20:1, 20 moléculas de bicarbonato contra una molécula de dióxido de carbono, nuestro pH de la sangre va a estar ahí en 7.4. Entonces, esa proporción, si el cuerpo la mantiene, tener 20:1 bicarbonato contra dióxido de carbono, nos da el pH exactamente promedio en el funcionamiento óptimo de la sangre, que sería 7.4. Que de hecho aquí en este caso la proporción 20:1 yo la puse ahí para que se ejemplificara de mejor manera. Esto no se mide en moléculas, realmente se mide en milimoles. Lo que realmente tiene la sangre en milimoles para mantener este equilibrio son 24 milimoles de bicarbonato contra 1.2 milimoles de dióxido de carbono. Que yo estos milimoles los voy a sustituir ahora en la ecuación. Entonces vean cómo lo sustituyo ahora en la ecuación, es lo que está en rojo, y vean que yo ahí en la fracción, ahora en vez de poner 20/1, puse 24 sobre 1.2, pero de igual manera, si yo divido 24 entre 1.2, me da 20, o sea, esa proporción sigue siendo 20:1, o sea, 20:1 es lo mismo que 24:1.2. ¿Por qué? Porque lo divides y te da 20, así como 20/1. Igual haces el logaritmo de 20 y aquí en este caso te va a quedar 1.3 más 6.1, que es la constante de disociación del ácido carbónico, y te da el pH de 7.4. Entonces así se mantiene el equilibrio del pH sanguíneo. Recuerden que lo importante es que nuestro cuerpo siempre va a estar luchando por mantener este equilibrio 20:1, que si lo expresamos en milimoles, pues estará 24:1.2, que de todos modos es una fracción que se expresa como un 20. Entonces es importante comprender esto para ver cómo funcionan las alteraciones del equilibrio ácido-base, que veremos en los siguientes videos. Entonces continuamos en el siguiente y adiós.